Las palabras pronunciadas por el Papa Francisco a su llegada a Quito han generado interpretaciones de todo tipo. Servir a este pueblo ecuatoriano que se ha puesto de pie con dignidad. Esta frase es considerada por sectores de oposición como el reconocimiento de las manifestaciones de protesta que ha enfrentado el país en las últimas semanas. Mientras desde el gobierno se asegura que el Papa le dio un espaldarazo a los 8 años de la denominada Revolución Ciudadana. Este aspecto lo vamos a evaluar en nuestra siguiente entrevista. Jimena Ponce, ingeniera química, ex concejala de Quito, ex ministra de Inclusión Económica y Social, asambleísta de Pichincha por Alianza País, vicepresidenta de la Comisión Legislativa de Educación. Asambleísta Jimena Ponce, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Es un gusto para el Ecuador tener un líder histórico como es el Papa Francisco en estos momentos, con un recibimiento apoteósico que ha sido de los pueblos en este ya para ahora de Quito y de Guayaquil. Creo que sin duda significa que estar en la ruta de aquella visita que hace el Papa Francisco nos coloca también en una mirada mundial. Y me parece que es importante reconocer los mensajes que ha venido dando y el reconocimiento sobre todo que tiene el Papa Francisco a nivel mundial. Quizás creo que sobrepasa también su liderazgo como católico, como miembro de una fe, sobrepasa para un liderazgo mundial también de cierto nivel político. Su última encíclica referida al cambio climático, por ejemplo, hace un llamado también a los grandes países contaminantes como responsables del problema del calentamiento global en todo este paquete que es el planeta. Y eso me parece que plantea un discurso desde otro punto de vista. Por eso es importante recoger las palabras del Sumo Pontífice en esta visita al Ecuador, en el sentido de, primero, este mensaje con el cual abre su discurso y sus palabras pisando el suelo de Quito, de reconocer la coincidencia con lo que está haciendo el Ecuador, en este caso el pueblo ecuatoriano representado por el presidente Rafael Correa. Ese es un elemento muy fuerte y es el inicial con el cual abre su visita al país, el reconocer la coincidencia básicamente con la doctrina social de la Iglesia en la lógica en la que le ha venido interpretando el Papa Francisco, es decir, la de la justicia social y la equidad. Ese es un elemento muy importante del discurso. El segundo elemento también importante es el apoyo de la Iglesia al trabajo que estamos realizando en el país. Quizás ahora es Rafael Correa, pero porque existen fuerzas sociales y populares que ayudan a que este proceso que lo llamamos de revolución ciudadana se mantenga. Pero el respaldo que da desde la Iglesia a este trabajo de gobernante Rafael Correa es también indudablemente un elemento muy fuerte de su discurso. Y un tercer elemento, hablándolo con miembros de la Iglesia, que tiene que ver con el mensaje interno. Por un lado, esta comparación que hace, esta analogía que hace entre Jesucristo siendo la luz y la Iglesia siendo un satélite, siendo quien refleja la luz, da cuenta de la importancia, es decir, quién es el centro de la religiosidad, quién es el centro de la conducción de la Iglesia y de la doctrina social de la Iglesia, viene a ser los preceptos de Jesucristo, que sabemos que son quizás amar al prójimo como a sí mismo, uno de los más fuertes, y la Iglesia como un instrumento, como un medio para que esto se cumpla. Ahora, esa lectura que usted acaba de señalar ciertamente es parte de lo que mucha gente ha pensado, de hecho lo ha traducido, lo ha comentado en redes sociales, pero también hay otras visiones que lo decíamos en la presentación. A ver, cuando el Papa dice que el pueblo ecuatoriano se ha levantado de pie con dignidad, hay quienes lo atribuyen a los últimos acontecimientos, las últimas semanas, frente a otros que lo que asumen es, como justamente usted lo ha señalado, es un espaldarazo directo, explícito del Papa Francisco a lo que ha pasado con el Ecuador de los últimos 8 años. ¿Con qué lectura nos quedamos? Bueno, yo creo que el discurso del Papa no es tan coyuntural como aquello. Es decir, a mí me parece que un pueblo que se levanta con dignidad es aquel en el que va reconociendo sus derechos y en el que va exigiendo el cumplimiento de esos derechos. Y eso es precisamente lo que hemos venido haciendo durante estos últimos años, por supuesto, fundamentados y respaldados por luchas históricas de décadas atrás. Creo que ese avance que lo vamos teniendo como país, incluso yo el mismo domingo lo comparaba con el triunfo del no en Grecia, es decir, también tenemos pueblos que se levantan en dignidad cuando resuelven o tienen una posición como pueblos respecto a un condicionamiento de los grandes poderes económicos internacionales, como es el caso de Grecia y de Europa, que se encuentran en este lío en este momento, pero en el mismo sentido, es decir, acá tenemos una corriente, y no solo en Ecuador, tenemos una corriente en Bolivia, que será el siguiente país que visita el Papa, y en donde los pueblos en dignidad vamos resolviendo nuestro destino. Y es tan lógico, me parece, no sé si esta interpretación, pero recibir este mensaje como país, porque primero nos da esperanza.
nos da una esperanza para que a futuro esa dignidad, ese levantamiento que hemos tenido desde estos últimos años para resolver nuestros problemas con nuestras propias decisiones en soberanía, como pueblos que tienen mejores condiciones para la educación, para la salud, mejores condiciones para el trabajo, como es la seguridad social, esa esperanza de seguir construyendo un país en esa lógica, creo que es un mensaje que nos cohesiona más como ecuatorianos y ecuatorianas. Asambleísta, otro elemento que destaca de lo que fue el discurso a la llegada a nuestro país del Papa Francisco tiene que ver con esta importancia que él ha resaltado respecto de este diálogo sin exclusiones. Tomando estas palabras a lo que tiene que ver con la coyuntura política actual que vivimos, ¿es posible de alguna manera este diálogo tal cual como se lo ha planteado sin exclusión de ningún tipo? Por supuesto, yo creo que la convocatoria al diálogo está hecha ahora en esta lógica de llevarlo hacia los objetivos de resolver cuál es el modelo de país que queremos en términos de la justicia social y equidad. Y ese diálogo hacia esta convocatoria ha sido absolutamente abierta, es decir, no queremos excluir a los banqueros de este diálogo, ni de las responsabilidades que tienen también la construcción de un modelo más justo y más humano, no queremos excluir a los grandes empresarios que concentran la riqueza, no queremos excluir a los grandes tenedores de riqueza, como tampoco se están excluyendo ni vamos a excluir a aquellos generadores de sistema económico como el de la economía popular y solidaria. El mensaje también respecto a la inclusión fue tan fuerte que apenas lo iba dando el Papa, yo me iba recordando, bueno, finalmente en este país quien hizo, digamos, es este gobierno quien ha construido o cambió lo que era el Ministerio de Bienestar Social en un Ministerio de Inclusión Económica y Social, precisamente porque los procesos de exclusión se han dado por un modelo económico que ha centrifugado a la periferia, a los pobres, a los viejos, a los niños, a los jóvenes, para que únicamente el modelo sirva para los grandes concentradores de riqueza. Y ahí el Papa habló de la consonancia del discurso del presidente Correa con la visión de Francisco. Porque enseguida habla también de esas grandes mayorías excluidas. Entonces este diálogo, cuando se llama a que sea sin exclusiones, por supuesto que hace referencia a todas estas poblaciones que se llaman o poblaciones en vulnerabilidad o vulnerabilizadas por un sistema. Al mismo tiempo, asambleísta, justamente en esa consonancia que palabras textuales del Papa Francisco ubica justamente las palabras del presidente con su visión, hay quienes creen que el discurso del presidente Correa fue demasiado largo y fue muy político. ¿Cómo le vio usted? Bueno, el presidente Correa no es par del Papa, es decir, no es otro sacerdote. El presidente, pero vienen a ser jefes de Estado los dos. Así es. Por tanto, como jefe de Estado, ese símil, si se quiere. Así es. Y como jefe de Estado le corresponde también una presentación del país en términos de los logros, de las expectativas, del momento que estamos viviendo, del momento histórico, no solo del momento de las últimas semanas, sino del momento histórico que como proceso político está viviendo el país y la región. Por eso su ubicación también era, y su bienvenida era casi también una región, porque nos sentimos absolutamente hermanados con otros países que estamos en la misma vía de transformación. En ese sentido, yo pienso que ubicar estos elementos centrales en un momento en que hay que aprovechar estos encuentros que se tienen con un jefe de Estado de tanta importancia, pues creo que se lo aprovechó de la mejor manera porque se le colocaron los temas absolutamente centrales. Para unos es muy político hablar de concentración de la riqueza, puede ser, que unos querrán que sea un tema que no se lo tope, pero es esencialmente, es la esencia de nuestro proyecto político, el ir determinando, el ir construyendo en colectivo cómo vamos desarmando un sistema que lo que ha permitido es la desigualdad. Esos son temas que mientras más se los pongan a debate, y es justamente la convocatoria que hacemos al gran debate nacional, al gran diálogo nacional en el que estamos trabajando ahora, pues es precisamente esa vía y esos elementos los que hay que ir colocando. No es cuestión de la política del Ministerio de Inclusión Económica y Social, es un llamado para que todos los sectores, sin exclusiones, banqueros, financieros, sectores de la economía popular y solidaria, grandes empresarios, pequeños empresarios, amas de casa, estudiantes, todos veamos cuál es nuestra construcción de un modelo más justo. Por supuesto, también la CONAIE, también sectores indígenas. Hemos tenido, si usted revisa también el Twitter, usted ve a Humberto Cholango, un líder, un dirigente, en el que dice, no le vamos a hacer el juego a la derecha. No le vamos a hacer el juego a la derecha en estos momentos históricos. ¿Qué necesitamos? Nosotros también como Alianza País, refrescar, revisar, repensar lo que estamos haciendo en términos de esta construcción y lo que la ciudadanía y los grupos sociales y organizados en este momento están demandando, siempre y cuando la construcción sea de un modelo más justo y equitativo. Asambleísta, brevemente para concluir, luego que hemos escuchado parte de estos mensajes que el Papa Francisco tenía para nuestro país, resta esperar todavía lo que suceda el día de mañana. ¿Qué deben esperar precisamente los ecuatorianos luego de esta coyuntura, luego de la visita del Papa?
Bueno, yo creo que hay un mensaje que me gusta mucho. Bueno, el Papa es jesuita y los jesuitas tienen una publicación periódica y coincidía con las palabras del Papa. En esta publicación periódica dice, estos dan con alegría. Y el Papa justamente hizo referencia a evangelizar con alegría. Es decir, refrescar, ver encontrar en el caso del mundo católico, en llevar el mensaje, pero no solo el mensaje en la palabra, sino en los hechos, en hacerlo con alegría. Yo encuentro una consonancia también con lo que nosotros queremos hacer las cosas con alegría, con pasión, con entusiasmo, con fuerza y frontalidad que a veces también se requiere. Ese me parece que es un gran llamado al pueblo ecuatoriano de seguir en nuestro trabajo cotidiano por un colectivo. El trabajo cotidiano, el trabajo que realizamos no tiene que vérselo en términos de las necesidades o satisfacciones individuales de cada persona, sino en términos del colectivo, y ahí encontraremos grandes satisfacciones. Creo que ese es un mensaje, es un punto de reflexión que nos deja ahora esta visita, y espero que desde ahora mismo, pues cada vez que vayamos escuchando las frases, las integremos a este sueño colectivo de un país de oportunidades. Asambleísta Ponce, muchísimas gracias por acompañarnos. La asambleísta Jimena Ponce, asambleísta por el movimiento Alianza País, con su visión en torno a la trascendencia de la visita del Papa Francisco al Ecuador y también su lectura respecto de lo que han sido sus mensajes hasta el momento.